Bueno, vamos a comenzar a grabar esta charla que para mí es una charla muy especial porque con Vito fuimos compañeros en realidad en un mismo espacio generacional, por allá por los 90, como estudiante de sociología. Y claro, la experiencia de estudiar sociología en los 90 y sobre todo como nosotros nos proyectamos hacia el mundo profesional es muy distinta a la que tenemos hoy día en estricto rigor. Hoy día incluso estamos explorando mundos que son muy nuevos. Me he ido encontrando con estudiantes que participan en el ámbito del desarrollo medioambiental, están trabajando con los temas de energía, los temas de agua, ciudades inteligentes. Muchos estudiantes también están empezando a programar. Entonces hay toda una transformación en lo que podríamos decir el perfil del estudiante de sociología. Y por lo tanto, para mí es muy especial por esa razón la presencia de Vito, porque Vito, tal como me dijo el otro día cuando lo contacté, se autodefinió como un outlier. Es decir, alguien que está fuera de la norma. Cuando salió el año 2000, 2001, Sí. estaba fuera de la norma porque Vito, él nos va a contar su experiencia práctica, su experiencia como profesional de la sociología. Comenzó a explorar un mundo que en aquella época para los sociólogos era un poquito outlier, para los sociólogos y sociólogas era un poquito outlier, y ahora ese mundo, el mundo en donde participa el Vito, es el mundo de la primera línea, el mundo de la innovación, donde está todo pasando hoy. A propósito de toda la discusión que hemos dado con ChatGPT en la última semana y que estamos acá muy revolucionados. Bueno, pues ahí, cuando generemos un poquito de la conversación, podemos hablar de nuestra experiencia con la inteligencia artificial. Entonces, viene tu presencia acá a cumplir, yo creo, un anhelo de este espacio que es la plataforma, de poder seguir proyectando, mostrando estas experiencias prácticas de lo que tú has sido tu experiencia como profesional de la sociología en el mundo de la arquitectura de la inteligencia artificial. Así que eso, Vito, ¿ya? Cuéntanos un poquito de tu experiencia a partir de ahora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio volver aquí a donde partí mis estudios, así que muy contento de ser parte y de poder reincorporarme de alguna forma aquí al mundo académico y participar con ustedes en esta iniciativa. Así que voy a... Ahí sí. Partir ahí un poco con el material de apoyo. Con la agenda que preparé, hablar un poquito de mí, no tanto, pero para que entiendan quizás también por qué soy un poco outlier en ese sentido. Por un lado, y también mi camino por la especialización en lo que son las técnicas cuantitativas propiamente tal, desde la sociología. Y bueno, también tú lo mencionaste y también la invitación a esta charla lo mencionó un poquito en términos como de sistemas de decisión que están muy basados en lo que es procesamiento de datos en general, más que la inteligencia artificial, que es una tendencia más reciente. Entonces voy a hablar un poquito de eso, de las arquitecturas y metodologías que se están usando hoy en día por ese lado, principalmente lo que llaman analítica y cosas parecidas. Y finalmente ya la evolución de la inteligencia artificial y el momento bastante revolucionario que nos encontramos hoy en día. Así que, en términos personales, yo nací en Brasil, pero de padre argentino, madre estadounidense. Y llegué aquí por casualidad. Cosas de la vida, el universo decidió que tenía que estar aquí. Así que llegué el año 94 acá, donde, bueno, como fue a fines de año, tuve que rápidamente hacer los trámites de entrar a alguna carrera universitaria, legalizar documentos de estudios de la básica, media, etcétera. Y por suerte entré de inmediato aquí a la carrera de sociología el año 95. En un par de meses ya tenía, aunque ustedes no lo crean, la burocracia que es lenta, pero logré tener todo listo para entrar como alumno regular, que en ese tiempo se llamaba por cupo de extranjero. No sé si se sigue llamando igual. Ya. Excelente. Soy uno de esos. Entonces, yo desde niño siempre tenía una afinidad con la computación. Quizás por eso mencionaba un poco, a diferencia de muchos de nuestra generación, así hablando con Rodrigo, con Pancho también, que somos más cercanos, eh, que no pudieron tener esa oportunidad por el hecho de haber vivido mucha de mi niñez y también adolescencia en Estados Unidos. Entonces tenía más contacto con
computadores, los Commodore 64, y no sé si lo han escuchado alguna vez en fotos vintage. Así que tenía esa afinidad y diría que muchos de mis compañeros no tanto. Entonces, ahí descubrí que me apasionaban los datos a través del software SPSS, no sé si se sigue usando. Sí. Puse una fotita ahí antigua del SPC en DOS, que era el que usamos los primeros años de la carrera, y después ahí aparecen estas versiones también antiguas, pero ya más de Windows, cuando ya estamos como en tercer año, que fue la revolución, hay Windows y una interfaz gráfica, no había que programar. Y bueno, ya llegando al final de la carrera, había tomado ya la decisión de básicamente realizar una ya trayectoria profesional enfocado en el tema de los datos, análisis estadístico y cosas parecidas, por esta afinidad que descubrí durante los 5 años de la carrera, donde hice mi práctica profesional en la empresa SPSS, que vendía el software. Entonces, bueno, como estaba en confianza, fue altamente cuestionado por mis profesores guía, lo justifiqué, eh, y digamos encontré diferentes proyectos de consultoría, porque ahí me desempeñé como consultor de, en ese tiempo, lo que se llamaba data mining, como minería de datos. Todavía se usa, pero un poco menos, porque ya se habla del... Entonces puse esta fotito aquí también de reliquia, que en esa primera pasada de mi experiencia profesional tuve una mayor exposición a nuevas tecnologías. Entonces ahí conocí un querido software llamado Clementine, que hoy en día ya no existe, pero IBM lo renombró y lo ha modificado desde que compró esta empresa. Así que ese fue, digamos, mi punto de partida desde lo que era mi especialización en la carrera, y finalmente como mi práctica y ya ingreso al mundo laboral. Entonces aquí es hablarles un poquito de historia, de cómo va evolucionando el tema del procesamiento de datos, y entre medio también contarles mis experiencias al respecto, obviamente no desde la antigüedad o los 1700, a no ser que crean en la reencarnación. Pero obviamente todo esto parte, digamos, de diferentes objetivos de control de las masas, a través de los censos, Egipto, etc. Después tenemos ya el nacimiento de lo que podríamos llamar ya más la estadística moderna, a través de Thomas Bayes, con sus teoremas muy enfocados, como, digamos, el nacimiento ya de las bases de la estadística predictiva, teorías de probabilidad. Tenemos al querido Carl Gauss con su curvita de distribución normal, que me imagino una materia muy querida entre todos de la estadística. Y la demografía, pues tenemos al querido Emil Durkheim, que también muy enfocado en temas demográficos, por el análisis estadístico del suicidio, también investigaciones sobre el impacto que tenía el crecimiento poblacional sobre la evolución de la sociedad. Y en fin, vamos avanzando ya más como en nuestra época contemporánea, con los mainframe, tarjetas perforadas, no sé si han escuchado que alguna vez funcionaban así, los años 70, que empiezan a hacer las bases de datos relacionales, y ya en los años 90 esto se moderniza y se comercializa mucho también, se presta para un mundo muy de software de alto precio, el mismo SPSS cae dentro de ese juego, carísimas las licencias. Y en paralelo nace, que ahí lo quiero mencionar también, muy importante en estos temas que finalmente vamos a hablar de data science o inteligencia artificial, es el mundo del código abierto, del open source, que fue muy incipiente en esa época de los 90. Nacen estas licencias como GPL y cosas parecidas, que en el fondo te permiten copiar, distribuir y hasta modificar el código de algún sistema, pero si lo modificas tienes que compartirlo con la comunidad de desarrolladores que están aportando con la funcionalidad. Esa es un poco la promesa que hace este mundo. Entonces, bueno, en los años 90 ahí nace este concepto como de inteligencia de negocio, muy enfocado en lo que son los data warehouse, grandes repositorios de datos. Yo todavía ahí estoy en la universidad, pero ya vamos a llegar ahí a algunas experiencias mías. Y SQL, que es un lenguaje de programación para consultar estas grandes bases de datos. Entonces ya recién como en los principios de los 2000, cuando yo inicio mi carrera ya profesional,
En Chile recién estaban empezando a hablar sobre los data warehouse. Era como muy incipiente el tema de mucho manejo de base de datos en Access, no sé si alguna vez les tocó, planilla Excel, etcétera, repositorios muy aislados que no se consolidaban y es muy difícil de integrar esta información dispar. Entonces ahí tengo esta suerte de estar como en esa ola en Chile, por lo menos, porque viene de antes, igual los años 90, ya en países como Estados Unidos ya estaban muy implementados estos sistemas, pero en Chile recién empiezan a cobrar importancia en las empresas. Entonces, ahí tengo esta suerte, por medio de mi primera experiencia en SPSS, pasé por empresas como Telefónica también, donde hablando del tema de data mining, los temas de analítica, ahí también debo reconocer que yo tuve algunos pasos por estudios de mercado que son más afines con la sociología o las ciencias sociales, pero no era lo que me llamaba, por pasión me llamaba el dato duro y los datos grandes. Entonces, bueno, terminé ahí, donde se procesaban miles de millones de registros en ese tiempo, hablando como del año 2006 más o menos, imagínense todas las llamadas, después el tráfico de datos que se da, etcétera. Y tuve la suerte de liderar diferentes proyectos de un punto de vista también un poco lo que hablábamos, cuál puede ser un aporte de un sociólogo en este mundo duro que por lo general es más ingenieril. Trabajé en algunos proyectos, por ejemplo, como de predicción de fuga de clientes, donde en el fondo a través del comportamiento de esos clientes y también hay interacciones con la empresa proveedora del servicio, que en este caso es Movistar, a través de los call centers, etcétera. Yo hice diferentes iniciativas que no se habían hecho antes, como por ejemplo ir a entrevistar a los ejecutivos del call center, entender cuáles eran las conversaciones que ellos tenían con los clientes, y de ese punto de vista hacer un levantamiento para finalmente poder plasmarlo en un diseño de un dato duro que después se modelaba en algún modelo predictivo, donde yo digo ya este cliente tiene, no sé, un 80% de probabilidad de decidir cambiarse de compañía. Entonces, ahí gestionamos de esa forma con el call center o los diferentes canales como para que lo llamen proactivamente. También me tocó vivir todo el proceso de transición de la portabilidad numérica, en que también aplicamos diferentes proyectos como para anticiparse a ese momento que iba a llegar, que tenían todas las operadoras, que eran se me van a ir los clientes, algunos estaban un poco más seguros que otros, pero ahí hicimos diferentes iniciativas también en esa línea como de fuga de clientes, de entender, donde empezamos a meternos también en las redes sociales, más bien no como quizás se entienda hoy en día, sino que cómo se interconectan las llamadas entre un número y otro, cuántas veces se llaman, y entender así los patrones de que si una llamada de una persona de otra compañía de repente puede tener ciertas influencias desde un punto de vista estadístico, en que ese cliente eventualmente se pueda aportar a esa compañía. Y en eso también apalancamos con el área de marketing y estudio de mercado, encuestas donde el cliente declaraba si tenía alguna intención de fugarse hacia otra compañía o no. Esa muestra la cruzamos con los datos duros transaccionales y armamos modelos predictivos como para ya después extrapolar eso con una marca y decir ya, sobre los millones de clientes de Telefónica, estos tienen más o menos propensión, cosas de ese tipo. Entonces, eso se puede extrapolar, digamos, obviamente yo he estado muy metido en los últimos más de 20 años en mundo más comercial, pero en el mundo de ciencias sociales también se puede hacer a nivel nacional este tipo de extrapolación de datos como para tener una mirada más proactiva sobre diferentes poblaciones. Eh, Tuve la suerte también ahí de pasar por diferentes empresas como Deloitte, como consultora, digamos, no en la línea de auditoría, pero en la línea más de consultoría, donde entré al área de investigación forense. Entonces también ahí todo lo que es el cruce de datos, entender, por ejemplo, lo que llaman los PETs, las personas políticamente expuestas, cosas parecidas, o también ciertos radios de influencia, donde pueden haber diferentes manejos como de intereses personales, etcétera. También es mucho cruce de información para analizar y después entender cómo estas comunidades que de repente podrían tener ciertas intenciones cuestionables.
era muy enfocado a lo que es malversación de fondos y cosas parecidas como para hacer investigaciones y detectar proactivamente a estos casos. Así que por eso hay los años 2000 en el que tengo esta experiencia, mucho de este nacimiento como del concepto de data mining, minería de datos, así como buscar esa pepita, el diamante dentro de todo este carbón, que mucha basura en los datos también, entonces un proceso bastante complejo digamos, lo que dice toda la literatura, 80% preparando una base de datos para después el 20% del tiempo estar realmente haciendo análisis. Así que también empiezan a nacer diferentes tecnologías como el cloud, la nube. En Chile yo diría no tan fuerte en los años 2000, no me tocó mucho en ese sentido, pero muy importante desde el punto de vista que hoy en día ya está completamente penetrado, digamos, la sociedad con tecnología en la nube, todo lo que hacemos en el teléfono, está guardado en la nube. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Por ahí ya los años 2010 me toca fuertemente ya empezar a conocer las diferentes nubes como de Microsoft, de Amazon, Google, etcétera, y armar diferentes arquitecturas y flujos de datos para poder hacer estos análisis. Y también, bueno, no fue muy fuerte en los años 2000, tampoco acá en Chile, pero sí me ha tocado mucho verlo en los últimos 5 años, el tema del RPA, es automatización de procesos. Entonces uno diseña pequeñitos robots, imagínense, no sé, acá en la facultad, algunos casos de aplicaciones muy utilizados es como los libros contables, entonces como hay muchos Excel, diferentes sistemas, también el impuesto interno, etcétera, el mismo sistema de contabilidad de una organización y mucha manualidad. Entonces estos robots entran y empiezan a agarrar los Excel, entran a impuesto interno, a los sistemas contables y empiezan a hacer las cuadraturas, digamos, como para poder ahorrar tiempo, disminuir error también, porque sabemos que las manualidades aumentan mucho la probabilidad de error en alguna operación de digitación de datos. Así que eso está creciendo muy fuertemente también y está muy integrado en los últimos años con los procesos de inteligencia artificial. De hecho, es como la promesa de muchos de los proveedores que en el fondo ya hay procesos inteligentes que aprenden, no me gusta mucho el término, pero que son capaces de ser entrenados como para tomar ciertas decisiones. Obviamente todo es como preentrenado por un humano, pero puede tomar ciertas decisiones en ese sentido. Y ya en los años 2010 empezamos a hablar como más de machine learning, todos estos conceptos, me imagino que lo han escuchado alguna vez, que son muy trenderos. Al final he tenido la discusión con algunos colegas en el pasado de, para mí es una regresión lineal, machine learning, quizá algunos de los oyentes que los tengo en algunos grupos de WhatsApp me podrían discutir lo contrario, pero yo encuentro que sí, pues uno está entrenando la máquina para poder ajustar una curva, entonces como de repente son nombres muy comerciales para tratar de vender ciertas tecnologías. Pero en el fondo, bueno, lo que sí yo diría, y yo lo noté mucho en mi experiencia, es que cuando yo recién empecé, costaba mucho meter proyectos de ese tipo, como predictivo, lo que hoy en día llamamos machine learning, porque había como mucho cuestionamiento, poca fe o poca creencia, fe es mala palabra, porque esto es proceso científico. Eh, Básicamente como que muchos ejecutivos o también líderes de organizaciones eh, veían estos procesos como caja negra, entonces no les gustaba mucho y ya en los años 2010 esto empieza a convertirse casi en una necesidad que todas las empresas necesitan de alguna forma como para anticiparse a diferentes escenarios, estos modelos predictivos. Y en esto empieza a nacer también todo lo que llamamos la inteligencia artificial. IoT entra muy fuerte, que es Internet de las Cosas, donde uno va poniendo sensores en diferentes lugares y eso va capturando información de forma automática. Ahí también entra muy fuerte el concepto de Big Data. En Chile empiezan a nacer diferentes iniciativas de ese tipo
donde no sé cuánto han escuchado de Big Data, pero en el fondo como para poder catalogar algún proyecto de Big Data son 5 Vs que dicen, que en el fondo es la velocidad que se genera la información, el volumen, la veracidad, o sea, en el fondo que sea confiable esa información, por otro lado, el valor que genera, o sea, debe tener algún valor como para que yo pueda utilizarlo y solucionar problemas, llámese, no sé, dentro de la sociedad o dentro de una empresa, etcétera. Y la variedad. Y ahí ya es donde empezamos a hablar en términos como de la inteligencia artificial, el gran aporte que hace, porque ya antes de esta época, en los años 2010, cuando hablábamos de analítica era principalmente datos estructurados. Estamos hablando de columnas, filas, tablas, bases de datos estructuradas, principalmente dentro de sistemas relacionales, donde tenemos diferentes tablitas que se relacionan a través de algún índice. No sé si han visto estos modelos alguna vez. Y entra esta explosión de generación de información no estructurada, imágenes, textos, audios, también videos, y la inteligencia artificial nos da esta oportunidad de poder procesar este gran volumen de información, entrenando diferentes algoritmos, como para lo que es, por ejemplo, entrenamiento de voz, poder identificar diferentes patrones en la voz y convertirlo a texto, y después de ese texto aplicarle otro algoritmo de inteligencia artificial y extraer conocimientos o diferentes conceptos. De las imágenes también, bueno, después voy a llegar a eso, pero como un punto de pie ahí en cuanto a la discusión. Se empiezan a generar muchas inquietudes en términos como de lo que es la ética en el uso de estas tecnologías. Porque, por ejemplo, bueno, por usar un caso, eh, no sé si tan conocido, pero sí se sabe que son muy controladores de su población. Era muy cuestionado, por ejemplo, el uso que le daba la China en términos como de sus cámaras de vigilancia en las vías públicas, tenían reconocimiento facial, identificaban ciertas personas si eran sospechosas o no, y automáticamente se iba a una base de datos y iban a buscar a esa persona por si la encontraban sospechosa de algún acto que pudiese ser criminal. Entonces, bueno, empieza esta explosión. Yo tuve la suerte en estos años también de trabajar en diferentes consultoras donde me tocó estos proyectos. Lo que sí se caracteriza mucho, que fue una comoditización de lo que es la inteligencia artificial por las tecnologías de chatbots. Básicamente, estos asistentes digitales que uno va chateando. Bueno, ya hablaron del chat GPT, que es muy distinto a lo que se conocía en ese tiempo, donde estuve en proyectos, pero básicamente lo que uno hace ahí es como un poco más parecido a la estadística tradicional. No sé si te acuerdan de las regresiones logísticas o cosas parecidas. Entonces uno básicamente empieza a analizar diferentes frases, los cuales podría eventualmente utilizar alguna persona con estos sistemas como de chateo, y va entrenando el sistema. Y se usa mucho el concepto como de intents o intenciones, cuál es como la intención del usuario detrás que quiere chatear. Y eso finalmente es una categoría, es una clasificación. Y se arma un arbolito así como de diálogo. Entonces, cuando una persona escribe alguna frase que se acerca como a alguna intención, pum, se va como por una cierta rama de ese diálogo que se modela, y empieza, digamos, a tratar de resolverle. Sabemos que los chatbots, de repente, particularmente por el lado de atención al cliente y cosas parecidas, no son de lo más efectivos, pero trata de por lo menos contestarle ciertas preguntas frecuentes a un usuario que está escribiendo con texto abierto. Eh, Así que, eh, y bueno, todo esto va como muy acoplado con temas de estar muy ¿cómo se llama? Como mirando el tiempo real. O sea, cada vez más las organizaciones buscan estar como muy en tiempo real. Y eso también está cambiando mucho las arquitecturas de información, porque un sistema relacional de repente no es lo más óptimo. Entra mucho lo que es el concepto de no SQL, como estos repositorios de datos que en el fondo ya no usan el SQL de una base de datos relacional tradicional, sino que es
una estructura completamente abierta que se modela, por cierto, pero ya no es tan estructurado, uno puede guardar cualquier tipo de información y ahí a la velocidad que básicamente uno quiera guardarlo de los sistemas que estén monitoreando alguna actividad. Y bueno, eso nos lleva, bueno, finalmente a los años que nos encontramos hoy en día conversando, el año 2020. Se vieron cambio de paradigma, estas tecnologías como el chat GPT, claro, es como más el nombre del producto, pero después le voy a poner otro nombre que es como más genérico en términos de lo que está pasando hoy en día. Un cambio fuerte que tenemos que estar preparados en el sentido como de lo que puede ocurrir, el impacto que tiene en la sociedad. Y bueno, esto es un poquito para la broma. ¿Quién sabe qué puede pasar? Ahí está mucho, ahí está todo en discusión, básicamente no hay nada claro todavía, así que en eso estamos ahora. Entonces, bueno, ahora remontándome un poquito más como en algunos puntos anteriores de la línea de tiempo, me ha tocado, digamos, trabajar en diferentes proyectos de este tipo para que conozcan un poco cómo se puede visualizar una arquitectura de datos. Obviamente como un poco el concepto es más comercial, pero se puede ver también dentro de organizaciones del Estado, de cualquier tipo de organización que básicamente antiguamente los repositorios de datos tradicionales, de estos como data warehouse que yo mencioné, habían procesos llamados ETL, que son por las siglas en inglés de Extract, Transform y Load, extraer, transformar y cargar datos. Entonces se extraen de muchas fuentes de datos diferentes, CRM como el de la gestión de clientes o gestión de alumnos, ahí como lo quieran ver, los ERP como los sistemas financieros, e-commerce si tiene alguna venta online, los POS, los puntos de venta, y cuando el cliente pasa por caja, eso también ahí queda registrado en alguna base de datos, los SCM, para abreviarlo un poquito, pero como los sistemas de gestión de cadena de suministro, como el supply chain, también cuando tenemos como estos ruteros de camiones que van despachando diferentes productos a lo largo del país, también hay diferentes sistemas que con cebras, ahí dispositivos que disparan los códigos de barra, van haciendo tracking de ciertos traslados de productos a lo largo del país. Entonces, bueno, hay una cantidad de información dispar que había que consolidar en un repositorio para después realizar reportes, tener visibilidad de lo que está pasando en la organización, realizar analíticas, campañas, que esto no es solo comercial, pues las campañas son básicamente acciones, pues son gestiones que uno hace sobre personas, pues pueden hablar incluso de, no sé, campañas comunales donde tengo diferentes análisis más bien proactivos, donde yo pueda intervenir en ciertas situaciones, así como un poco para que lo aterricemos, porque mi experiencia dista bastante digamos, de ese mundo, pero tiene mucha aplicación. Y las APIs se viene fuerte y ya se está dando hace muchos años. API simplemente, o API, es una interfaz de programación de aplicaciones. Entonces, es exponer una aplicación a través de una interfaz donde yo básicamente puedo como universalizar la conexión entre diferentes sistemas. Entonces da lo mismo que si mi sistema es muy distinto a otro, yo le pongo como esta puertecita y obviamente, bueno, ahí es donde empiezan a entrar muchos temas de ciberseguridad, que es muy importante por casos que han ocurrido, pero en el fondo hay una integración de información increíble hoy en día, que de hecho no se está aprovechando. Información abierta también, o sea, pública, que está libremente disponible, existen esos APIs en información estatal, que uno puede llegar y programar, hacer unas llamaditas y traerse esos datos para consolidarlos, digamos, y cruzarlos con información de estudios que ustedes quieran hacer. Entonces, eh, ahí tenemos muchas oportunidades con toda esta revolución tecnológica que viene ocurriendo. Y bueno, esto cambia bastante con el concepto de Big Data, porque aquí ya con el tema de la variedad de la información,
se requiere como una estructura un poquito más flexible, no estas tablas relacionales, entonces se empieza a volcar todo como lo que llaman en inglés el raw data, el dato crudo, así como sin ningún tratamiento, tiran todo ahí como lo que hoy en día llaman a un data lake, un lago de datos, porque un poco el agua no tiene forma, entonces se tira todo, algunos ahí critican, ¿no? Termina convirtiendo como en un ambiente tecnológico pantanoso, porque ya si no hay un orden y un gobierno sobre cómo se maneja esa información. Eh, Aquí les mostré un poco arquitecturas híbridas que me han tocado, por un lado, implementar o también trabajar eh, actualmente en mi rol que desempeño en este momento. Esto finalmente sí se lleva a una estructura un poquito más relacional porque es más fácil manejar desde un punto de vista de reportería, análisis y cosas parecidas. Eh, entonces, ahora un poco de metodología. No sé si han escuchado alguna de estas metodologías, ¿no? ¿Sí? Te veo a ti, sí, harto, así que bastante metido parece en los temas. Así que excelente. Esto lo aprendí en mi experiencia, en mi paso por SPSS, porque de hecho ellos fueron participantes en el diseño de esta metodología, con empresas como NSR, no sé si han escuchado de NSR. ¿Han visto alguna, las cajas en las tiendas, por ejemplo, muchas de ellas eran manejadas por NSR? Eh, bueno, es una empresa que también, más bien tecnológica, manejo de mucha información, entonces se juntan varias empresas y dicen, bueno, ¿cómo podríamos universalizar una cierta metodología para analizar los datos? Esto también ahí, de mi punto de vista, como metodologías de investigación y todo, ya tenía como todo el carrete de sociología, entonces claro, esto fue así como ya encajar un poquito más en un mundo quizás comercial, pero si lo enfocamos en términos genéricos, básicamente tengo que entender el problema que quiero resolver. Y ese problema va asociado a algún dato. Entonces, yo quiero, digamos, básicamente contestar diferentes preguntas que yo tengo sobre ese problema, hipótesis, etcétera, para llegar finalmente a una solución. Entonces, para eso, una vez que entienda el problema, necesito entender los datos que tengo disponibles para resolver ese problema. Ahora, una vez que empieza a entender los datos, me pueden incluso surgir nuevas preguntas y nuevas necesidades de entendimiento del problema, porque puedo encontrar cosas que no estaban consideradas inicialmente en ese levantamiento del problema. Entonces aquí tenemos un ciclo, digamos, continuo, que eventualmente ya digo, estoy listo para avanzar. Tengo que preparar estos datos, porque obviamente vienen en una cierta estructura que no me sirve para hacer análisis, para hacer modelos predictivos, o cosas parecidas, clasificar, clusterizar, quiero segmentar y entender diferentes segmentos de la población y ponerle ciertas características según sus patrones de comportamiento. Y todo esto es mucho análisis descriptivo, entender y tirarnos a las profundidades de los datos y tenerlo ya como en un formato más masticado para empezar a modelar. Y en la medida que voy modelando la información, generando diferentes modelos estadísticos de patrones de comportamiento, tengo que evaluar, obviamente, eventualmente ese modelo no va a tener la mejor capacidad de predicción, de clasificación o lo que sea la necesidad que yo tengo desde el punto de vista de resolver estas preguntas o el problema que quiero solucionar. Entonces, eventualmente incluso podríamos encontrar algunos sesgos en los modelos que me puedan llevar de vuelta al inicio aquí, ya, quizás necesito entender de nuevo el problema, mirarlo de otro punto de vista, y hay un proceso iterativo, donde finalmente, aquí lo más importante, porque finalmente es linda la academia, un poco de tener como este resultado teórico, digamos, pero una vez que digo, bueno, aquí ya estoy identificando algo y puedo actuar sobre esa información, la tengo que implementar. Entonces ahí eso un poco, por eso entré ahí a esta parte, aterrizando desde las arquitecturas, porque finalmente esto se traduce en una integración de sistemas, básicamente. En la medida que quiero implementar algo, hoy en día, digamos, se traduce a eso.
Y como pueden ver, el círculo exterior es un proceso continuo, porque el comportamiento de las personas cambia todos los días, y este modelo implementado el día de ayer, quizás incluso a la velocidad del día, ya no sirve hoy, y hay incluso ya procesos como más automatizados que podemos monitorear con mayor facilidad, porque antiguamente cuando yo recién empecé eran como todos procesos batch, así como por lote ya, analicé esto, está listo, y después como toda mano evaluando el desempeño de un modelo, de volver a implementarlo en el sistema, etcétera. Y hoy en día ya hay sistemas que están autoevaluándose y uno los puede monitorear, digamos, con la información más masticada en ese sentido. Obviamente siempre requiere de un humano ahí que tenga algún criterio para tomar esas decisiones. Y otra metodología también que se llama KDD, descubrimiento de conocimiento en base de datos, básicamente, por su sigla en inglés. También un proceso que son iterativos. Tenemos muy parecido ahí un poco las arquitecturas que vieron anteriormente, fuentes dispares de información, los cuales tengo que consolidar. Se hablaba mucho también antiguamente, hoy en día un poco, no tanto, pero de sábanas de información, porque en el fondo voy así como uniendo estas diferentes fuentes como en una tabla enorme con muchos atributos, de los cuales tengo que después reducir la complejidad de esa información, así como para disfrutar un poco de algunas técnicas ya más antiguas, tradicionales, como el análisis factorial. Uno puede así como eh, analizar muchas columnas de la base de datos y reducirlas y entender cómo podrían agruparse, quizás seleccionar las mejores, donde aquí ya cuando tenemos seleccionado las mejores variables para analizar y realizar, digamos, nuestros modelos, ahí empieza ya como el modelamiento propiamente tal, el data mining, interpretar, evaluar y ya recibir un conocimiento con el cual puedo actuar. Entonces ya después de todo esto, uniendo un poquito las láminas anteriores entre las arquitecturas de datos, de las metodologías, eh, para darle crédito obviamente a nuestro querido Microsoft, el, que de hecho ellos lo dicen en la documentación, que esto es una metodología, digamos, que une el KDD con lo que es el CRISP, y básicamente pensando en el flujo de implementación de operacionalizar esta información. Y integrarlo, digamos, con estas metodologías a las diferentes arquitecturas. Para ir desglosando un poquito, tenemos nuestra comprensión del problema como punto de partida siempre. Adquirimos esta información de diferentes fuentes de información, como ya habíamos visto, y ya llega como el proceso de implementación, donde pueden ver aquí modelos analíticos, etcétera. Es un proceso que en el fondo se cruza, es un laberinto, porque en el fondo puedo avanzar por un camino, pero después me doy cuenta que tengo que devolverme por el otro, un poco como lo que veían en el CRISP, la primera lámina de metodología. Entonces aquí ya entramos como también se está utilizando mucho un perfil que es el ingeniero de datos, hoy en día como desde el punto de vista más informático. Eh, y es porque se dieron cuenta muchas empresas que la ingeniería de atributos, la estructuración de la información en un formato para análisis es muy importante. Entonces, esto implica procesos de transformación, agrupar, sumarizar, sacar promedios, etc. Y básicamente todo esto con el propósito de la implementación final, donde tenemos un scoring, tenemos estas como la integración directa con aplicaciones, con repositorios de modelos, donde en el fondo un poco lo que les hablaba de estos procesos automáticos, donde puedo tener control de versiones de mis modelos, donde digo ya el día 1 yo partí con este modelo, pero empezó a desempeñarse mal, entonces eso gatilla la generación de una nueva versión, no sé, 0.2 de ese modelo, y puedo tener también una trazabilidad de toda esa información, para ver cómo va evolucionando, digamos, el desempeño del modelo. Entonces, eso me lleva ya a la última lámina, como para no alargarme tanto.
también y tener un espacio de conversación. La evolución de la inteligencia artificial. Hay un poco también lo que está muy de moda hoy en día. Entonces, no es algo nuevo. eh, ya lleva décadas de trabajo. Como pueden ver, hubo trabajos iniciales en los años 40 en redes neuronales. Básicamente, redes neuronales son eh, el intento del ser humano de imitar el funcionamiento de las neuronas humanas, o más bien como animales. También hay ciertos modelamientos también de animales, pero es un modelamiento cognitivo desde el punto de vista de la computación, donde hay un proceso de entrenamiento y son diferentes capas. Por eso pongo aquí esta pequeña red que normalmente así se visualiza en general una red neuronal, donde el dato pasa como por una primera capa, entrena y de alguna forma va aprendiendo de sus errores, porque va de forma automática identificando los errores y los va corrigiendo en siguientes etapas. Eh, en los inicios de estos desarrollos, obviamente las capas eran bastante limitadas, y la capacidad de computación también. Estamos hablando de los años, fines de los años 40, principios de los años 50, mainframes gigantescos que tenían capacidades de mega, ocupando una sala completa, digamos, con estos tubos y cuestiones de las tarjetas perforadas que yo mencioné. Entonces, claro, era muy limitado, digamos, pero ya nace en el sentido de los algoritmos esta iniciativa. Tenemos también el test de Alan Turing, no sé si les suena. Bueno, él estuvo también, de hecho, uno de los que ya empieza a utilizar el término de inteligencia artificial en los años 50, y este test básicamente es pensando en la medida, como anticipándose, visionario al futuro, en la medida que avance el desarrollo de la inteligencia artificial. Este test nos debería decir que si realmente un sistema inteligente, que un ser humano no sea capaz de distinguir que es un robot o es otro ser humano, cuando esté en alguna interacción con este sistema de inteligencia artificial. Entonces, ahí como nacen un poco estos primeros conceptos. Los años 60 ahí nace ELIZA, que era un sistema, un chatbot, para que se imaginen. Eh, básicamente era como de respuesta y preguntas, y a mí me llamó la atención, no sabía, pero interesante dato. Y de ahí viene lo que llamamos como entre medio los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, como que la gente pierde el interés porque dice, no, como que los avances no son tan significativos, cuesta mucho, falta presupuesto, etcétera. Pasan unos, no sé, 15, 20 años que durante los 70, 80 no se sabe nada de la inteligencia artificial en general. Pero después en los 90 aparece Deep Blue de IBM, un sistema monstruoso que hacen como con estos algoritmos, donde le ganan ajedrez a Garry y Kasparov. Entonces esto fue como un aliento, parece que ahora sí estamos realizando descubrimientos realmente increíbles, pero nuevamente como que nos estancamos los años 2000, como ustedes vieron cuando les mostré la línea del tiempo como de la evolución de lo que es el uso de los datos. No hay mucha mención a lo que es la inteligencia artificial, como que de nuevo está todo congelado. Y después los 2010, que ahí ya como que no hemos parado desde esa época, nuevamente IBM, un monstruo, que claro, no significa que sea el mejor, porque eventualmente otras empresas, pero como es tan grande, como muchas veces se encuentra aquí como en los precursores de estos descubrimientos. Jeopardy es un programa televisivo, no sé si lo conocen, en Estados Unidos, donde es una competencia por plata, como ¿quién quiere ser millonario? En el fondo, preguntas de conocimiento general. Entonces IBM pone a su Watson, que fue el nombre porque el fundador de uno, el primer gerente general, creo que fue de IBM, se llamaba de apellido Watson. Entonces, como en honor a él, le ponen a esta tecnología de inteligencia artificial Watson, y lo ponen a competir con los mejores de Jeopardy, porque en Estados Unidos es como una gran cosa el campeonato, y
En fin, ganó Watson en esa competencia de conocimiento general. Y aquí usaron mucho como tecnologías de Big Data, le inyectaron información de Wikipedia, etcétera. No era un sistema muy inteligente, pero sí era capaz como es una respuesta de un dato, o sea, te preguntan como quién es esta persona o el evento histórico, no sé qué, entonces, claro, una consulta de información así monstruosa con este sistema computacional enorme, era capaz de encontrar esa información y contestar mejor que los otros participantes. Y esto ya genera como un entusiasmo, muchos emprendimientos. De hecho, a mí me tocó en esos años, cuando recién en Chile estaba empezando el tema, como por ahí el año 2016, 2015, nacen muchos emprendimientos, y tuve la suerte también de hacer charlas con estos emprendedores, como para motivarlos a utilizar estas nuevas tecnologías. Eh, y bueno, ¿para qué hablar? En Estados Unidos, Europa, nacen muchas empresas también enfocadas a diferentes nichos de lo que es la inteligencia artificial. Eh, Cada uno con ciertas especializaciones, lo que es la imágenes o voz, etcétera. Y ya llegamos a la fecha actual, 2020, donde el nombre en realidad de tecnologías como ChatGPT es la inteligencia artificial generativa. O sea, tenemos ya una capacidad de ir generando cosas, como por ejemplo lo que está pasando mucho así, también la farandulización del tema cuando ponen los memes de los profesores que protestaron cuando salió la calculadora y no sé qué. Y claro, aquí hay muchos alumnos que están sacando ensayos y cosas parecidas, diferentes aplicaciones que algunos lo han cuestionado, eh, pero también ampliando un poco la mirada fuera del chat GPT, que da un poco de miedo también y me lleva ya a la discusión final como para comida de pensamiento, como dicen los gringos. En el fondo, tenemos lo que llaman los deepfakes, no sé si les suena. Y bueno, usando estas mismas tecnologías, somos capaces de reproducir videos que son muy creíbles, o también, por ejemplo, arte, son el lado más lindo, o voz, imitar así como de una manera muy exacta la voz que tiene una persona y replicar discursos. Eh, un caso que me llamó mucho la atención, que lo voy a mencionar aquí, que fue en la India, hace unos 3 años atrás creo que fue. Uno de los candidatos de elecciones en la India utilizó esta tecnología de deepfake y, bueno, me imagino que saben, India tiene muchos dialectos. Entonces, hablemos de cientos de dialectos que obviamente un candidato que viene de una cierta provincia, que puede manejar quizás dos, tres, pero no va a manejar cientos de dialectos para llegar a todos los votantes de India. Usó la tecnología de deepfake consigo mismo, donde él aparece como si realmente estuviera hablando en todos los dialectos de India, mandando sus mensajes políticos a la sociedad. Y llegó a millones y millones de votantes con esa tecnología. Entonces, ese tipo de cosas ya nos genera un poco de cuestionamiento en las aplicaciones, los usos que pueden estar ocurriendo. De hecho, esto ha iniciado un debate ético hoy en día en términos de eh, cuál va a ser el impacto en la sociedad. Por otro lado, también tenemos el tema de la seguridad de la información. Con el mismo chat GPT ha ocurrido varias veces ya que en algunas empresas, como por el lado ingenieril, han hecho cosas como metiendo información para obtener ciertos torpedos en términos como de su trabajo diario. Y como usan información confidencial, esa información se fuga. Planos de una empresa, de algún sistema, cosas así. Entonces, hoy en día, digamos, yo diría desde el punto de vista sociológico, hay mucho que conversar del tema, particularmente desde este punto de vista ético, cómo nos va a afectar nuestras vidas diarias, va a tener mucho impacto. Así que yo ahí les dejo un poco ese pensamiento